Hola, hola amigos, ¿qué les parece si me acompañan a preparar esta deliciosa torta rellena de leche? Mira qué delicia de torta, estoy segura que te encantará. Lo que vamos a estar ocupando para nuestra torta rellena de crema pastelera es 2 tazas, 8 onzas o 226 gramos de harina todo uso cernidas, 1 taza de leche, la de su elección, vegetal o de vaca. Vamos a estar necesitando también 4 onzas, 113 gramos o 8 cucharadas de mantequilla o margarina, 1 taza de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, vainilla y una pizca de sal. Comenzamos con nuestra receta. Y recuerden, como es una torta rellena de crema pastelera, también vamos a estar ocupando crema pastelera. En la cajita de información les voy a decir cómo la preparé. Ahorita está tibia. Vamos a empezar a hacer ya lo que es nuestra torta para luego rellenarla con nuestra crema pastelera. Estar necesitando también nuestra batidora de mano, pero si usted la quiere trabajar a mano también lo puede hacer, no hay ningún problema. Vamos a comenzar poniendo el azúcar junto con la mantequilla a temperatura ambiente, 4 onzas y 1 taza de azúcar. Vamos a comenzar cremando. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, vamos a comenzar cremando nuestro azúcar con nuestra mantequilla o margarina, o aún manteca puede usar. Bueno, pues amigos, y aquí ya que empezamos a mezclar el azúcar con la mantequilla, vamos a venir y vamos a agregar poco a poco los 2 huevos, poco a poco, y continuamos batiendo. Ya que han pasado 1 minuto de que estamos batiendo el primer poquito de huevo que agregamos, vamos a volver y vamos a agregar un poquito más, tratando de hacerlo en 3 o 4 ocasiones lo de agregar los huevos. Venimos y para finalizar agregamos lo que resta del huevo y mezclamos durante 1 o 2 minutos más. Bueno, pues amigos, y ya que han pasado 2 minutos de que lo estuve mezclando, vengo y ahora voy a agregar lo que es la harina y el polvo para hornear. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: voy a pasar por el cernidor las 2 tazas de harina y aquí también voy a agregar la cucharadita y media de polvo para hornear, royal o levadura química, como usted la conozca, 1 cucharadita y media. Lo cernimos. Amigos, y una vez que he terminado
discernir, vengo y voy a agregar también lo que es la leche, la taza de leche, y voy a comenzar a mezclar nuevamente. Le vamos a agregar la vainilla. Le vamos a agregar un poquito de vainilla. Y si su mantequilla no tiene sal, le agrega una pizca de sal. Y continuamos mezclando. Apago. Y ahora con la ayuda de una espátula vengo y continúo mezclando. Bueno, pues amigos, con la ayuda de la espátula me aseguro de mezclar muy bien las partes de abajo a que todo quede muy bien mezclado. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos por aquí lista nuestra masa. Ya en este momento tenemos que estar precalentando nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o aproximadamente 180 grados centígrados. Vengo, preparo mi molde y ya tengo por aquí la masa para mi torta rellena. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, ya por aquí tengo mi molde previamente engrasado y enharinado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir y voy a colocar la mitad de la mezcla en el molde. Solamente la mitad. Y siempre con la ayuda de la espátula voy a venir y la voy a poner acomodándola por toda la parte del molde. Ya que he puesto la mitad de la mezcla, voy a venir y voy a colocar la crema pastelera. De crema pastelera estoy ocupando 3 tazas. Le vamos a quitar los pedacitos de canela grande que le he puesto. Bueno, pues amigos, y ya que he colocado toda la crema pastelera, vengo y paso a poner la siguiente capa de la mezcla. Tratando de que todo quede muy bien cubierto. Bueno, pues amigos, terminamos de agregar la mezcla y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a hornear durante un tiempo de 45 a 50 minutos. Al introducir un palillo, el palillo salga limpio,
para luego tener ya lista nuestra torta rellena. Algo fácil, delicioso, ideal para compartirlo con la familia. La llevamos a hornear, luego venimos y se las muestro. Continuamos. 350 grados Fahrenheit, 45 a 50 minutos. Bueno pues amigos, y ahora que han pasado exactamente 45 minutos, la torta se encuentra así. La saco y se las muestro. Continuamos. Amigos, y 45 minutos después, me preparo a sacar esta torta. La voy a dejar que enfríe. Y ya fría vamos a venir y se las muestro. Continuamos. Y bueno pues amigos, ahora con la ayuda de una espátula voy a venir y voy a desprender los bordes, asegurándome que todo esté despegado. Y aquí, como este molde es desmontable, solo la saco de esta manera. Y ustedes pueden ver cómo nos ha quedado esta deliciosa torta rellena. Miren qué preciosura de torta. Torta rellena de leche. Y bueno pues amigos, no nos podemos ir sin antes darle la respectiva probadita. Vengo y me preparo a cortarla. Todavía se encuentra calientita. Miren qué delicia de torta. Lo que le miran aquí es la crema pastelera. Algo muy delicioso, muy esponjadito, muy suavecito, ideal para compartirlo con la familia. Y por supuesto que no nos podemos ir sin darle la respectiva probadita. Miren qué cosa más deliciosa. Bueno pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere. Bendiciones. Bye.